1708. Estamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es qué actitud tomar ante el divorcio de los papás. Se encuentra en cabina Mariana Iturbe, amiga y colaboradora de nosotros. Mariana es psicóloga. Le doy con mucho gusto los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20, en nuestra línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. Recordándoles, amigos y amigas, el evento del próximo sábado 6 de julio. Recuerden, el poder de sentirte bien, entrada libre, de mañana en 8 días más. Mi querida Mariana Iturbe, nuestro tema, ¿qué actitud tomar ante el divorcio de los papás? Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Regresando aquí al programa, muy contenta. Bienvenida. Mariana, comentabas que lo íbamos a enfocar ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de cómo los niños lo toman, cómo ven los niños el divorcio, cómo lo van afrontando, pero también como papás, recomendaciones, qué hacer, cómo poder entender lo que ellos están viviendo, porque muchas veces estamos enfocados en la crisis que estamos viviendo nosotros, sí, y de repente no sabemos cómo ayudar a nuestro hijo, ¿no? Y nuestro hijo va jugando diferentes papeles o se va estableciendo en un papel que no le corresponde, y eso es lo que vamos a estar viendo para, si nos están escuchando y ves que tu hijo está en un papel que no le corresponde frente al divorcio, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Ok, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar entendiendo que el divorcio para cualquier niño es algo muy complicado, ¿no? Y se necesita un duelo. El duelo es, ¿por qué? Porque es una pérdida de su familia, sí, ¿no? Muchas veces a los adultos tú perdiste tu pareja, pero el niño está perdiendo a toda su familia de alguna manera. Y si no es a la familia, es a la concepción que él tiene de familia, sí, ¿no? Normalmente, ahora en las escuelas ya hay mucho más personas que están viviendo esta situación. Entonces, ya no es como antes, ya no tiene un impacto como de tabú, pero de todas maneras, aunque sea común, es muy destructivo para el niño, se puede decir, porque los niños parecen que se adaptan a todo, pero ellos, su estabilidad emocional se basa en el aprender de su contexto, de sus papás. Entonces, de sus papás van a aprender qué es el amor. Y entonces, bueno, muchos niños no se quedan con una explicación muy clara de qué fue lo que pasó. Y entonces sobre esa explicación van creando su propia concepción de lo que es el amor, de lo que es una pareja, de lo que es la comunicación entre los padres. Entonces esto se puede complicar. Bien, Mariana, de estos primeros puntos de reflexión me viene lo siguiente. La pareja que pierde a su pareja por una cuestión de divorcio, como adultos se supone que tienen muchos más recursos a nivel emocional, económico, intelectual, etcétera. Desde la perspectiva que tú lo manejas, el niño, cuando ve que se le derrumba la familia, ¿cuáles son sus recursos? Exactamente, los pocos recursos que tienes, nosotros se los tenemos que ayudar a desarrollar y brindar información, una información adecuada a su edad para ayudarle a entender esto, ¿no? Tenemos que reconocer sus sentimientos, tenemos que ayudarle a entender qué es lo que está sintiendo y tenemos que ponerlo en el papel adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay unos hijos que toman el papel de hijo-niño. ¿Qué significa esto? Es el niño que utiliza esto para manipular a sus padres y obtener lo que quiere. ¿Hijo, niño? Ajá, se puede decir. Es sí, uno de los papeles, ¿no? Este hijo va a ver cómo va a sacar provecho de esto. Okay. Claro, fomentado muchas veces por los papás, por decir, conmigo vas a hacer lo que tú quieras, vamos a ir a los lugares que tú quieras, toda esta parte, ¿no? O sea, lógicamente le empieza a ver que tiene una ganancia si sabe manejar estas situaciones. Ajá. Por otra parte está el hijo adulto, que nosotros creemos que él es como un mini adulto, tal vez porque usa palabras muy rimbombantes o se expresa de una manera adecuada, entonces pensamos que él entiende como un adulto y se lo queremos explicar como a nuestra manera, ¿no? Ajá. Queremos que él entienda y no queremos que siga siendo un niño de esta manera. Después está el mensajero, que ese es muy común.
¿no? Que el niño va a conservar ese vínculo entre los papás para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces él se siente realmente en medio, como en un triángulo entre los papás y entre la mamá y el papá, ¿no? Es como el clásico IBM. Uh-huh. Exactamente, y ven IBM a traer traen. esto y ve y dile el otro. Claro, y a veces puede ser un poco más sutil, a veces no es tan directo, no es, ¿qué hiciste con tu papá? ¿Y a dónde fueron? ¿Y cómo era? ¿No? Ok. Muchas veces. Mariana, vamos a hacer una primer pausa, por favor. Nuestro tema de hoy es qué actitud tomar ante el divorcio de los papás desde el análisis y la perspectiva de los hijos. Teléfonos en cabina a su disposición, tú estás en Más de Uno. Son las 7:19 hora del centro, estamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Un saludo muy afectuoso a toda la comunidad que nos escucha a lo largo y ancho de Estados Unidos, a toda la comunidad hispanoamericana. El tema de hoy, ¿qué actitud tomar ante el divorcio de los papás? Estamos haciendo o tratando de hacer una visualización desde la perspectiva de los hijos. Está conmigo Mariana Iturbe, ella es psicóloga. Hace un momento platicábamos de que si un papá se divorcia de la mamá, está habiendo una separación de pareja y que regularmente se supone que los adultos tienen recursos a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel material que les permite poder en un momento dado recuperarse de. Pero desde la perspectiva de los niños, a los niños se les destruye, se les desaparece, se les esfuma su familia. Entonces muchas veces no saben qué hacer porque su capacidad de recursos no es igual a la que tienen los adultos. Desde esta visión, me imagino, Mariana, esa es una reflexión mía, ayúdeme por favor. No sé si de repente los adultos piensan que como ellos tienen ciertos recursos, los niños los tienen también. Claro, claro, muchas veces te digo, si el lenguaje del niño, por estar entre adultos, es un lenguaje muy adecuado, muy rimbombante, entonces creen que los niños van a entender así. Y por ejemplo, un ejemplo claro de casos que he visto en consulta, muchas veces una persona que sufrió una depresión muy grave y ese fue uno de los puntos por los que ella se fue de la casa y ocurre el divorcio, le dice a los hijos, es que yo estoy enferma, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, para el niño, ¿qué es una persona enferma? Para el niño una persona enferma es alguien que está enfermo o sea, físicamente y que puede morir. Entonces lo único que estamos generando es angustia por no explicarles de manera adecuada. Ajá. ¿No? Entonces, esto es muy importante. O, por ejemplo, otro caso de una mamá donde le dice a su niño de 4 años, estaba muy pequeñito el niño, le dice, es que tú siempre me vas a cuidar, ¿verdad? Entonces el niño se empieza a comer los gises a la hora que está en el kinder, porque no puede cuidar a su mamá. No era una ansiedad tan grande. Entonces, eso es muy importante como mamás y que de por sí el niño ya vive una separación de la persona que se va, pero aparte también vive la emoción de la persona que se queda, ¿no? Y por ejemplo, sí, aquí viene el hijo terapeuta, que es el hijo que casi está haciendo que la mamá sonría diario, que le dice, mamá, no te preocupes, te voy a preparar esto, mamá, cuéntame cómo, o un poquito más grande, cuando son más grandes los niños, las mamás también tienden a tomar a sus hijas como sus amigas y a contarle todo lo que pasó, ¿no? Llega un momento en que la hija, claro que tiene que poner límites, pero es muy complicado. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Decir, hay etapas diferentes de los niños, desde que están muy pequeños hasta que son adolescentes, y hay que manejarlos en el lenguaje de cada niño. También hay cuentos que sirven mucho. Hay un cuento sobre unas tortuguitas que ayuda a los niños pequeños a entender un poquito qué es lo que va a pasar. Bien, Mariana, me gustaría hacer aquí una pausa en el sentido de que tal vez yo como papá o como mamá hablo con mi hijo como hablo con la pareja con la cual me estoy divorciando. ¿Es repetido este patrón?
muy repetido. Hay muchas quejas de mamás, ¿no? Es que tu papá no llegó, es que hay mucho enojo entre los papás. Entonces lo único que están queriendo hacer es ver qué hizo el otro, encontrar el error en el otro, y entonces no nos damos cuenta que a los niños los ponemos en medio. Muchas veces es decir, sí, estoy segura que tú no tienes nada de ganas de ver a la otra persona, y estoy seguro que si le dijiste a las 3 y son las 3:30, tú quieres decirle, ya ni vengas, ¿no? Pero también tienes que preguntarte qué es lo mejor para el niño. Vamos a estar viendo qué es lo mejor para el niño, cómo mantener sus rutinas. Tampoco podemos llegar a la flexibilidad de, hoy es tu clase de natación, pero tu papá quiere venir por ti, no vayas, tú vete. ¿Por qué? Porque eso no es sano ni saludable para ellos. Entonces, sí hay que manejar un horario, sí hay que manejar unos días, para que el niño sepa. El niño necesita tener como una visión de lo que va a pasar. Y necesitamos explicarle qué es lo que va a pasar. Es como, perdón Mariana, es como poder explicarle al niño, tu vida como niño sigue, independientemente de que papá y mamá estemos o no juntos. Sí. Sigue la natación, sigue tu escuela, sigue tu vida. Tu vida no termina con esta separación de papá y de mamá. ¿Eso está adecuado mencionarlo? Sí, no podemos decir no va a cambiar nada, porque es una mentira. Okay. No podemos decir todo va a ser igual o va a ser mejor nuestra relación muchas veces, porque es complicado, porque va a ser mejor si no estás haciendo lo que yo quiero como niño, que es quedarte, ¿no? Sí. Entonces es importante que primero los papás primero lo hablen, Sí. vean, porque muchas veces es muy complicado porque no es decisión de ambos, muchas veces. Entonces la mamá, si no es decisión de la mamá o si no es decisión del papá, dicen, ¿por qué tengo que decir que yo también estoy de acuerdo? Sí. ¿No? Y es complicado. Entonces hay que pedir ayuda muchas veces para empezar a llegar a acuerdos, que ese es el primer objetivo como pareja. Muchas veces no seguimos como pareja porque no pudimos llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Pero lo complicado es que ahora tenemos que llegar a acuerdos. Como papás. Exactamente. Ok, Mariana, ¿qué pasa si de repente yo como mamá y papá estoy escuchando este programa, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, de lunes a viernes de 7 a 8, y le cae 20 gachos, así, chin, 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 y me doy cuenta que como mamá o como papá, tal vez consciente o inconscientemente, he manipulado y he utilizado a mi hijo como carnada, como carne de cañón? ¿Cómo empezar a corregir? Bueno, lo primero es estar consciente, ¿no? Y hay varios errores que cometen los papás durante el divorcio, como eso, complacer demasiado a los hijos. Eso es algo que se ve mucho, ¿no? Sí. Entonces, es más, desde te vas a dormir a mi cama, que ese es un error muy grande porque estamos cambiando donde iba el papá y ponemos al hijo. Y entonces le ponemos un papel muy grande. Entonces, no, el hijo se queda en su cama, se queda en su cuarto donde vive, donde está y donde ha tenido toda su rutina normal, ¿no? Sí. Entonces desde ahí le compramos muchas cosas como para tranquilizar al niño, y lo único Sí. que le estamos enseñando es, ante una frustración, ante una tristeza y ante un enojo, o le podemos decir come o compra cosas, o sea, trata de opacar ese dolor en vez de hablarlo, en vez de expresarlo y enfrentarlo. Okay. Exactamente. También tratamos de hacer todo lo posible para minimizar ese dolor de ellos, en vez de escucharlos, decirles que hagan una carta a su papá, que le hagan una carta a su mamá, explicarles. Lo que tratamos de hacer es, no te preocupes, ya no estés triste. No vamos a estar tristes ninguno de los dos, ¿no? Muchas veces. Al cine. Exactamente. Y el otro está triste y quiere llorar y tiene derecho. Exactamente, tiene derecho y tenemos que respetarlo y tenemos que acompañarlo, ¿no? Eso es otra parte muy importante. También, bueno, los esfuerzos totalmente van a ver a niños felices, es lo mismo, ¿no? Y tenemos que permitir que las emociones, igual que nosotros, eso es otra parte como papás, es muy importante ser congruentes. ¿Qué significa? Que a veces se vale estar triste también los papás. El niño no puede ver al papá totalmente actuando como si estuviera feliz todo el tiempo, pero tampoco totalmente deprimido, ¿no? Entonces el niño va a aprender de las emociones del papá, entonces se vale ver que de repente el papá está más serio, está más callado, y si preguntan, ¿estás triste? ¿No? Sí, porque los niños triste. preguntan mucho, sí, estoy triste. ¿Por qué estás triste, papá? Y le respondemos, ¿no? Estoy triste porque ya no estamos juntos, porque eso también a mí me duele, y tratamos de responder, te digo, a su edad, ¿no? Y también le preguntamos, ¿cuándo tú has estado triste?
yo como papá al niño Claro. o a la niña. Claro, porque así entonces empieza un contacto y él también me puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, de repente los niños no entienden por qué los papás no perdonan. Y un ejemplo es de repente decirles que cuando te enojas con un amigo porque tú le contaste un secreto y él lo dijo a todos lados, ¿qué es lo que sienten? Te dan mucho coraje y no te dan ganas de ser su amigo otra vez. Pero poco a poco, tal vez si él te pide una disculpa, tal vez, ¿sabes? Como entender este proceso del perdón también es muy complicado porque para ellos es muy fácil hacerlo. Para los niños. Sí, en Los cierto adultos- sentido. Y los adultos atoradazos. Exactamente. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. El tema de hoy es ¿qué actitud tomar ante el divorcio de los papás? Estamos tratando de reflexionar un poquito desde la perspectiva de los niños. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es ¿qué actitud tomar ante el divorcio de los papás? Lo estamos visualizando desde la perspectiva de los niños, de las niñas. En cabina, Mariana Iturbe, ella es psicóloga, amiga y colaboradora de nosotros. Hace un momento platicábamos sobre diferentes conceptos y actitudes de niños. El hijo niño es aquel niño que manipula a los dos papás que están en proceso de divorcio o ya separados, donde obtiene ganancia de un lado y de otro. El hijo adulto, que es este mini adulto que utiliza palabras rebuscadas, que puede obtener cierta información no acorde a su edad y que se comporta, no sé si estamos en lo correcto, como una pareja suplente. Eso ya es agregado mío, lo pregunto ahorita a Mariana. El hijo mensajero, aquel que triangula la información, que es el IBM, el que va, el que lleva, el que trae, el que pregunta, etcétera, etcétera. El hijo terapeuta, aquel que está preocupado y que su misión es hacer que su mamá ría, o sonría, o deje de estar deprimida. Platicábamos en este concepto también de cómo es importante que nosotros como papás nos demos cuenta que necesitamos ser honestos y permitirnos, si es que es su momento y su lugar, expresar también nuestras emociones. Y si papá está triste, está bien reconocer, si el niño pregunta que estoy triste. Y al mismo tiempo que el niño me pregunta, papi, ¿cómo estás? Yo también preguntarle, hijo, ¿y tú cómo estás? ¿Tú también te has sentido triste? Y como una forma directa de comunicarnos que este evento doloroso nos ha llegado a los dos, pero que esto va a pasar. Claro, y acuerdo? aquí es muy importante todos los patrones de comunicación que tenemos, ¿no? Porque si nunca hablamos con nuestro hijo, solo lo llevábamos al cine para no hablar con él, o sea, si no hablábamos con él, es muy complicado ahora que él se abra con nosotros. O si llegamos a las 9 de la noche todos los días y ya él estaba dormido, es complicado que él exprese sus emociones. Entonces tenemos que ponernos a nuestra tarea es eso, abrirnos, conocernos, dejarlo que nos conozca y saber que va a vivir dos emociones, la tristeza, el enojo, y en el enojo hablo de frustración, enojo, rabia, todos estos tipos, ¿no? Y hay que permitirlo y hay que acompañarlos. Es como cuando un adolescente, una mujer adolescente, como que hago referencia a esto, pierde el novio. Sí. ¿No? Y está llore y llore desconsolado. ¿Qué hace como mamá? Ya, no llores, no vale la pena. Ve, maquíllate, vístete, distráete. Ya, vete con tus amigas, sí. Exactamente. En vez de acompañarla. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Nos quedamos viendo una película, te hago piojito, te acompaño en tu dolor. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres estar sola? Claro, ¿no? Y es decir, cuando quieras hablar conmigo, esa es la parte de la tristeza, ¿no? Como el acompañarlos, y hay que tener mucho cuidado porque lo que hagamos es algo importante donde ellos van a aprender a cómo lidiar con su tristeza de ese momento en adelante. Y con el enojo hay también muchas técnicas donde pueden lidiar el enojo, ¿no? En general. Sí. Por ejemplo, hay una para niños pequeños que es la del globo, donde cuando te enojas, tú tomas un globo y empiezas a inflarlo. Y cuando lo estás inflando, sientes que todo ese enojo sube, generalmente del estómago, sí, y sale hacia el globo. Sí. Mientras lo estás inflando, estás teniendo ejercicios de respiración que te van a ayudar a controlar eso. Sí. Y entonces cuando ya está listo el globo enorme, lo sueltas
Y es como una representación de que a veces tienes que dejar ir ese enojo después de que lo sentiste, ¿no? Bien. Permitirte sentirlo y después dejarlo ir. Hacer consciente que lo que yo estoy respirando o el aire que estoy echando al globo es mi coraje, lo cual está haciendo que tenga respiraciones profundas a nivel abdominal, donde regularmente a nivel abdominal se concentran las emociones, y entonces visualmente y físicamente lo estoy sacando hacia el globo, se infla, y cuando está a punto de tronar, lo suelto. Exactamente. Y generalmente a los niños más pequeños eso que le causa gracia y entonces pueden cambiar de una emoción a otra. Y eso hay que enseñarlo, cambiar de una emoción a otra también. ¿No? Bien. Ese paso es importante. Mariana, perdón, regresamos con él. Papá no perdona. Y entonces de repente yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija se enojó con su mejor amiguito y yo le estoy pidiendo que por favor ya perdonen, que son niños, bla bla, cuando yo no le estoy dando el ejemplo y le pido que el otro perdone y yo no perdono. ¿Qué hacer, Mariana? Exactamente, bueno, lo primero que tenemos que tener es congruencia. Si no el niño, y hay niños muy inteligentes que te dicen, ¿por qué voy a perdonar si tú sigues enojado con mi mamá? ¿No? O con mi papá. Entonces, es algo muy importante que tenemos que enseñar desde pequeños. ¿Cómo? Entrenándolo en nosotros. Y contándoselos de repente, ¿sabes? Ayudar, porque el identificarse con uno le sirve muchísimo. Y eso es mucho nuestro trabajo. El niño se siente identificado con nosotros, se siente como en un equipo donde a nosotros nos puede decir las cosas y su mamá y su papá no intervienen en eso de repente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me abro y empiezo a comentar que yo estaba muy enojada en la edad más o menos que ellos están, entonces ellos se sienten identificados y se dan cuenta que pueden perdonar. ¿Cómo se va a perdonar? Bueno, es un trabajo que también hay que enseñar. Pero si yo como papá no sé qué paso requiere el perdón, entonces, lógicamente, ¿cómo se lo voy a explicar a mi hijo? ¿Cómo? Hay cuentos para perdonar. ¿Tienes a la mano alguno que recuerdes? Lo voy a buscar para el siguiente bloque. Ok, Mariana, esta idea que adoptan muchísimos papás y mamás de aparentar que todo está bien, que no pasa nada, que de repente, no sé si caemos en las exageraciones de la felicidad, hoy voy a cambiar, y yo como mamá me pinto, me maquillo, me compro ropa nueva, entro a dieta, voy al gimnasio, y yo como papá también me compro ropa nueva, me corto el bigote, me pinto las canas, entro al gimnasio. ¿De veras los niños se la creen? No, el niño ahí no existe porque, o sea, ¿qué hago? Una regresión, ¿no? Quiero ser otra vez joven y estar soltero, entonces, ¿dónde cabe el niño ahí? Muchas veces ahí es cuando le dicen, abuela, te lo regalo, entonces ¿no? es como, vete con tu abuelita. Exactamente, y los niños lo reconocen, ¿no? También el que llegan otras parejas y las mamás piensan muchas veces, por ejemplo, en las mamás o los papás, los dos, que es adecuado presentarle al novio o al amigo novio, ¿no? Entonces desde el primer momento ya la niña o el niño conoció al amigo o a la amiga. De repente se empiezan a encariñar y adivinan qué. A la mamá ya no le gustó. Entonces el niño pierde otra persona que quería, ¿no? Por eso es muy importante en cuestión de pareja realmente presentárselas a los niños cuando ya es algo serio y cuando va a ser algo parte del núcleo familiar, ¿no? Poco a poco, porque ellos, pues puedes decir, es que llevamos 4 o 5 años separados, pero los niños todavía van a tener la esperanza de que algún día sus papás estén juntos. Entonces, si yo como niño me doy cuenta que papá no regresó a casa, pero sí un hombre parecido en edad, en situación que mi papá, automáticamente, de forma inconsciente, yo como niño puedo empezar a depositar afecto, cariño con el novio de mamá. Depende mucho. Generalmente si papá se fue, no existe ya, casi, o sea, no lo veo continuamente, sí, porque entonces es mi otra posibilidad de tener un papá. Si papá sí está, entonces es mi enemigo. ¿Por qué? Porque él es el que va a destruir mi sueño de que mis papás estén juntos. No, un niño me decía, recuerdo muy bien que me decía, mis papás ahorita no pueden estar juntos. Ah, sí, ¿por qué? Porque están muy chicos.
¿Cómo que muy chicos? Sí, es que ellos me tuvieron cuando estaban muy chicos, entonces todavía no están maduros. Pero ya en unos años que crezcan, ya estarán juntos. ¿No? O sea, por eso es muy importante preguntarle a los niños. Casi nadie les pregunta, ¿por qué tus papás se divorciaron? No, ¿cómo? El niño le va a doler, el niño... Pero es muy importante saber cuáles son su pensamiento acerca de esto, ¿no?